Hola, bienvenidos a una nueva tertulia de cine de Culturamas en colaboración con Periodista Digital. Hoy tenemos como invitados a dos guionistas, Remedios Crespo y Alicia Luna, que, bueno, pues sus obras más importantes quizás sean el guión de Remedios Crespo para Miel de Naranjas, la última película de Imanol Uribe, y la obra de Alicia Luna, la que podemos conocer más, es el guión de Te doy mis ojos, que dirigió Itziar Bollaín. Muchas gracias por haber venido a las dos. Y lo primero que quería preguntaros era cómo surge la idea de ser guionistas. Si vosotras empezasteis escribiendo quizás relatos, que eso luego se fue convirtiendo en guiones para ser representados o para ser rodados, o es algo inicial ya, es la idea de escribir mediante diálogos, mediante visualizar las escenas. Es una cosa, es lo primero que dices al nacer. Te dan un azote y dices, yo quiero ser guionista. Yo quiero antes de nada decir que esta entrevista se está realizando en esos días de 40 grados a la sombra y que el riego sanguíneo va lentito, ¿no? Entonces no es que los guionistas seamos torpes, es que a ver quién aguanta esto. Dicho eso, Remedios, ¿tú por qué empezaste a escribir? Pero yo es que soy como guionista tardía, ¿no? Sí que es verdad que he escrito relatos siempre, poemas y tal. Pero escribir, yo en esta profesión, lo último que he empezado a hacer fue escribir, porque he hecho más producción, he trabajado, bueno, sobre todo dirección y realización en los equipos de ayudante de dirección, y ya por la necesidad de sacar justamente el guión de Miel de Naranjas, que empecé hace como 7 u 8 años cuando tuve la idea, y ahí, a partir de ahí me fui metiendo muy en el guión, y ya curiosamente me empezaron a salir trabajos de guionista. O sea, una vez que puse ahí la energía, pero que ya te digo que ha sido de hace 7 años para acá. Antes me he dedicado a... Cuando me dieron la torta al nacer, no... Dije, yo quería ser variopinta. ¿Variopinta? Qué bonito. Yo es que eso no me lo habían enseñado. Y yo no recuerdo cómo llegué a ser guionista, sé que soy muy mayor. Pero no sé. Yo recuerdo que desde muy pequeñita quería escribir. ¿Cómo llegué a ser guionista? No me acuerdo, es que no me acuerdo. Ah, sí, mira, ya me estoy acordando. De aquella que había 3 millones de parados, ahora hay 5, pero en mi época de hay que buscar trabajo había 3 y era un desastre. Había un curso de archivos y bibliotecas en el Ministerio de Cultura al que yo iba a apuntarme porque era filóloga de aquella. Y entonces de repente en las listas había otro que era de guión y me apunté al de guión, o sea, seguí siendo una de las 3 millones de paradas. Pero entonces estudié guión y a partir de ahí empezó todo. Empecé a estudiar guión, no había escuela de cine, solamente existía la Facultad de Comunicación, la Facultad de Comunicación en la Universidad Complutense, que se estudia periodismo, publicidad y cine. Y entonces se habían inventado a través del Ministerio de Cultura una especie de curso piloto para guionistas para ver si se podía rescatar de nuevo una escuela de cine. Y creo que ese fue el germen de la ECAM ahora. Y éramos como 20 personas, el profesor era José Luis Borau, y luego en la segunda etapa fue Manolo Maggi, y traían a guionistas, pasaron muchísimos guionistas, Joaquín Jordá, que ya está muerto, Lola Salvador, Tano, Díaz Llanes, pasaron muchos guionistas por allí. Y fue un año de lujo. Ahí empezó todo, se me había olvidado. Luego empezasteis a trabajar hace bastantes años al salir de clase las dos. ¿Ah, sí? ¿Tú trabajaste en No coincidimos, claro, yo estuve en el arranque, en el primer año y medio de salir de clase, como ayudante de dirección. Ah, bueno. ¿Tú no escribías guiones ahí? No, yo ahí estaba. Tú ayudante de dirección, pero tú sí escribiste guiones. Uno. Ah, uno. A mí me tumbaron en la primera etapa de salir de clase, el Día de la Mujer Trabajadora. Sí, esto no se olvida. ¿Y quién el estaba día 8 de marzo. ¿Pero de qué? ¿Quién estaba de director? Carlos, no me acuerdo qué. Vale, porque digo, no estaría Cuadri. Sí. ¿Cuadri estaba? Yo creo que sí. Carlos Cuadri se llama. No, Antonio. Ah, es Carlos Cuadros, el que fue el director general del CAP. Yo creo que sí estaba. ¿Sí? ¿Era Cuadri todavía el que estaba? Yo creo que sí, y un francés. Estaría el francés entonces, Pascal. Es que Cuadri tiene muy buen olfato, no es por nada, yo creo que no te hubiera... Sí, yo me reuní con Cuadri y entonces iba a formar parte del equipo y luego el francés. Claro, es que el francés se quedó sustituyéndolo ahí, el francés si no está escuchando, un saludo. Que no era francés en realidad. ¿No? No. ¿Qué era? Otra nacionalidad Zaragoza, que se habla el francés, pero no era francés. Es que ya sí la digo.
Pues no lo digas. Tampoco creo que hubiera mucho con esas características, ¿no? En la salida de clase. Pero yo recuerdo de al salir de clase cosas gloriosas, como porque solamente escribíamos los diálogos, ¿te acuerdas? Nos pasaban por fax la escaleta, ¿no? Y solo escribíamos los diálogos a toda prisa por una serie diaria. Entonces yo escribo mis primeros diálogos, los envío y me los devuelven, me dicen, recuerda que los actores no son actores. Y esto es lo primero que me dijeron, ¿no? Tuve que rehacer los diálogos y bueno, esto es, no se me ha olvidado. ¿Pero por qué te dijeron que no eran actores? Porque los diálogos serían muy malos, quiero decir, serían malos, largos y difíciles de decir. Entonces, si encima no son actores estos niños, claro, que eran gente muy joven que habían salido. Me lo dijo Sergio Perin Mencheta, me dice, cualquier persona de 20 años a aquella época entró en la serie de clase al menos un capítulo. Sí. Pues yo participé en los castings. ¿Sí? En el arranque, pues en el arranque no, en el arranque los veía y eso, me los enseñaba cuadros. Pero luego sí que hice casting. En la época estaba este francés, que no es francés. A ver, el francés de Zaragoza. Sí. Y sí que, pero se hacían casting, vamos, no muy duros, pero que se hacía alguna selección. Sí, es verdad que pasó muchas veces. Una pregunta que quería haceros es que cuando hay una película en la que vosotras intervenís, ¿qué parte de autoría tiene un director y qué parte de autoría tiene un guionista? ¿Dónde queda la autoría de cada uno? Alicia tiene más experiencia. Yo en cine, como tengo esta, ahora te la cuento, pero bueno, yo tengo más experiencia. Pero autoría, dices, no porcentaje frente a... No, me refiero a autoría artística. Es que ¿Dónde queda? O sea, cuando el director es el propio guionista, ya sabemos que la película más o menos es suya. Pero cuando alguien dirige un guión de otra persona, ¿cómo queda eso equilibrado? Pues la responsabilidad absoluta es del director. Es una pregunta muy difícil de responder, porque un guionista que sea muy, muy autor es bastante complicado que encuentre un director. Tiene que dirigirse, ¿no? Entonces los directores ven las películas a través de los guiones que leen, escritos por nosotros, pero ven la película que ellos quieren ver. Entonces la autoría, eso hay truco. Me parece que cuando vas siendo más mayor, ¿no, Reme? Vas escribiendo de una manera que intentas... O sea, a mí nunca se me ha ocurrido escribir haciendo primer plano de Pedro entrando a la habitación, pero sí, entonces, ¿cuál es el truco? Decir, la mirada asustada de Pedro entrando a la habitación es característica o algo así. Entonces no tienen más remedio que hacer un primer plano o un primerísimo plano, ¿no? Es un truco. Entonces ahí igual hay un poquito más de autoría, pero me parece que el guionista la autoría la pierde. No estoy segura, no, porque los giros de guión, claro. las situaciones inventadas, eso sí, exactamente, eso es autoría. Yo creo que la autoría es compartida, simplemente que claro, que al pasar por la cabeza de otro autor, pues él, por mucho, yo por ejemplo con Imanol, yo tenía el guión ya escrito, digamos, pero a partir de que se inició el proyecto con Alta y tal, yo me puse a trabajar el guión ya teniendo muchas conversaciones con Imanol. Hablábamos, poníamos muchos puntos de vista en común. Y la suerte que sí que he tenido y que me ha gustado mucho ha sido que he estado hasta el día justo antes de empezar a rodar haciendo ese trabajo. Con lo cual, por ejemplo, Imanol estaba localizando, me llamaba, me decía, oye, mira qué tal secuencia, que no va a ser la localización como habíamos pensado, va a ser así, ahora está la secuencia. Y eso me ha hecho quedarme muy tranquila en el sentido de autoría y decir, bueno, por supuesto que luego el guión es otra fase, la cabeza del director, lógicamente, si no además no tendría sentido, ¿no? Que tiene que intervenir y hacer su propia creación. Pero yo como guionista me he quedado contenta en ese sentido, de decir, mira, lo dejo aquí en la puerta de casa, ya lo coges tú y ya te encargas tú de la custodia. ¿Y creéis que en España se valora a los guionistas? Todavía no. O sea, más que no valorarse, yo lo que siento es que somos poco visibles, o sea que la figura del guionista es poco visible a nivel, y no es una queja, es una realidad, ¿no? A nivel de cartel, por ejemplo en teatro, ¿no? En teatro se pone dirigida con un texto de tal. En España tal, pues dirección tal, y para buscar al guionista tienes que ponerte ahí a mirar. Bueno, es así, por lo que sea, tampoco, pero sí me parece sintomático, ¿no? De que yo, y no hablo como guionista porque ya te digo que no me siento específicamente guionista, yo estoy escribiendo la cosa y las quiero dirigir yo, a mí me gusta dirigir, pero siento que con la importancia que tiene el guión, que es el manual de instrucciones sobre el que luego van a trabajar toda la gente,
pienso que no se le da toda la importancia de llegar hasta el último pueblo con el guión, hasta el último. Luego ya, pues, la perfección no existe, pero es mi sensación. A mí me parece que es que hay muchas cosas que cambiar. A mí me resulta muy cómodo ser invisible, ¿no? Porque así, como yo investigo y me documento tanto en cada tema que escribo, pues nadie sabe quién soy ni qué hago. Claro, y bien, sí. va bien. Eso para mí eso es muy cómodo, ¿no? Luego, en cuanto a la visibilidad que preguntas y a lo que apunta Reme, es verdad, y yo creo que hay cosas que cambiar. Una sería, los guiones son literarios, siempre son literarios. O sea, toda esta gente que dice, pero gente consagrada de cine, que dice, no, el guión no es literatura. Dices, bueno, si el teatro es literatura, señor mío, explíqueme por qué el guión no es literatura. Y si no es literatura, pues que venga el auxiliar de dirección y lo escriba, y ya está, ¿no? Y nos vamos a hacer teatro los guionistas. Los guiones es literatura, lo que tenemos que hacer los guionistas es escribir bien, que es una literatura muy difícil, porque es una literatura más concisa. Entonces lo que tenemos, yo leo muchos guiones porque doy clases, y entonces, oye, qué mal se escribe en este país, se escribe muy mal, y hay que aprender a escribir bien, y ya está, eso es uno. Dos, los guiones no se publican, hay una editorial, 8 y medio, y hay otra editorial que ahora no recuerdo, de Manuel Martín Cuenca, me parece. Se publican muy pocos, porque la gente, como el guión es literatura, pues ya que ven la película, ¿para qué van a leer el guión? En teatro, el texto se publica y el texto del autor va a misa, y entonces es una adaptación de tal director sobre tal texto de tal autor. Esto tiene que empezar a pasar en el cine. Es que el cine es un bebé, acaba de hacer la primera comunión, tiene un siglo y un poco. Entonces, realmente, esta es una de las cosas que tenemos que conseguir los guionistas, que se publiquen los guiones igual que se publican las obras de teatro, y que los espectadores puedan ver, por un lado, el montaje del director, como dicen los americanos, y por otro lado el texto. Y ya está. O sea, hay películas que te han podido gustar mucho, ves el guión y te gusta más el texto todavía, ¿no? No creo que una persona que no le ha gustado una película vaya al guión. Pero sí, si le ha gustado. Si le ha gustado, querrá leerlo. Y si ese guión está bien escrito, es un placer leerlo y no es aquello de primer plano de Pedro entrando en la habitación, pues entonces les gustará leerlo, porque también será una satisfacción, ¿no? Oye, para mí es impagable haberme leído el guión de Plácido, por ejemplo, que no es exactamente igual que la película, y que no lo tengo porque creo que estaba descatalogado, pero una amiga sabía qué tal, me lo consiguió como no sé dónde, me lo dejó unos días. Sí, yo sí lo tengo. Yo sí lo tengo. Había Alma, el sindicato de guionistas antes publicaba guiones. Era como una edición muy antigua. Ah, no, yo tengo otra más moderna. Parecía como de La Codorní, la maquetación de Hombre Lobo, La Codorní, estas cosas como de franquismo casi. Y esto que decís de los guionistas puede ser porque, por ejemplo, el cine más consumido es el cine de Hollywood de toda la vida, y en Hollywood ya sabemos que casi desde sus orígenes los grandes estudios tenían contratados a los guionistas y a los directores, y eran trabajadores asalariados como cualquier otra persona en una fábrica. Tenían contratados escritores. Claro, incluso escritores. A Follner estuvo contratado ahí, o sea, entonces, escribiendo guiones. Por eso digo, o sea, si los primeros escritores del cine son escritores de literatura, afamados y galardonados, o sea, ¿de dónde viene esto del guionista es la alfombra que todos Claro, pero a lo mejor pisar? tenemos la idea de que el dramaturgo es una persona que crea arte, dejas la obra ahí y luego ya se pone en escena. Pero los guionistas son trabajadores, aunque sean escritores de mucho renombre, realmente están trabajando para una empresa, y a lo mejor por eso tenemos esa idea de que son menos visibles, de que, pues lo que estabas diciendo tú, tenemos la idea de que el guión no es una obra literaria, cuando es exactamente igual que una obra de teatro, pues eso ¿no? hay que cambiarlo. Claro, esa idea hay que cambiarlo. Hombre, hay un matiz, ¿no? Y es que el guión no nace con la vocación de ser leído. Pero la obra de teatro, Tampoco. Claro, hasta el siglo XX, claro, sale con la vocación. incluso Valle Inclán sí que metía literatura en sus acotaciones, pero hasta Valle Inclán las acotaciones eran mínimas, si es que las sabían algunas horas. O sea, que era lo que has dicho tú antes, texto para los actores nada más. Y eso se ha considerado literatura siempre. Sí, pero ahí lo que dice Alicia también, el teatro, claro, tiene una historia que no tiene anciano, cine. El teatro ya es un anciano dentro del por eso sobrevive dentro siempre del arte de la literatura. Yo he sido manager de teatro y además con eso también nos conocimos, ¿te acuerdas? Fui manager de Zule, sí, aquel grupo. Y tú trabajabas también en esa época y hiciste la promoción. Sí, es verdad. Si es que al final nos conocemos. Algunos directores de cine en estas mismas tertulias me han dicho que en España, no voy a decir los nombres, pero que en España hay buenos actores, hay buenos directores, pero que faltan buenos guionistas. Claro, y yo diría que faltan buenos directores.
Anda. Que vean bien lo Anda, claro, que me voy a quedar corta yo con eso. O sea, hay montones de directores y directoras que ponen la cámara donde quieren y para eso lo hago yo. O sea, hay una cosa que se llama lenguaje audiovisual y no todo el mundo lo conoce, el lenguaje audiovisual, y no todo el mundo tiene el talento de saber cómo se dirige una película. Yo no soy directora porque no he estudiado cine, o sea, no he estudiado ese lenguaje audiovisual, pero o sea, muchas veces he pensado, para poner ahí la cámara, ya la había puesto yo. Yeah. Sí, bueno, lo que decían, yo que he trabajado muchos años antes de dirección, un amigo y yo que estuvimos en la última serie que trabajé, y decía mi compañero, muy gracioso, decía, es que así me ruedo yo Apocalipsis Now, con Claro. tanto, 8 bloques, 8 cámaras, así de 8 bloques, que se grababan, hablo más de televisión, ¿no? Pero que ahora, tal, entonces, lo que dices tú, no hay una conciencia así, bueno, pues esto lo quiero en plan, vale que te cubra. Así me rodaba yo Apocalipsis Now. Apocalipsis Now y vamos. Bobo y el o Padrino boba de las es- narices, Sí, sí, tienes sí. que saber que existe toda esa tecnología, cómo se usa Sí. y quiénes son los principales técnicos que saben usarla. Es que aquí, de verdad, siempre se tiran piedras fuera. Yo creo que hay que escribir buenos guiones y que hay guionistas Por buenos y supuesto. guionistas malos. También me parece que hay muy pocos productores buenos y también me parece que hay muy pocos directores buenos. Es que esto es verdad. Y habrá pocos guionistas buenos, pues sí. Y pocos actores buenos, pues sí. Bueno, que, sí, no, yo creo que también un poco está todo en la base, ¿eh? Yo el tema, por ejemplo, de estudiar guión y todo, ahora hay más escuelas y hay más posibilidades, pero por ejemplo de una manera, igual que estudias Derecho, pues no puedes estudiar guión, digamos, una carrera, o sea, no me refiero a guión, pero el audiovisual está todo más... Voy a ir a lo claro, dinero, que existe por medios privados. Es una carrera que la tienes que no está oficializada, digamos, como la escuela pública, ¿no? Entonces, eso ya crea Eso es un gran error. eso además, crea una dificultad. porque el cine como industria genera dinero. Claro. Genera dinero Sí. y promueve un país y la cultura de un país y el Producto Interior Claro. Bruto de un país. Entonces, eso siempre ha estado muy mal entendido. Estoy de acuerdo con lo de los guionistas, por ejemplo. Yo ahora estoy en una batalla de intentar que esta industria que es tan flaquita, la de cine español, no se la carguen, ¿no? Y lucho con las pocas herramientas que tengo, ¿no? Pero, por ejemplo, dirijo una escuela de guionistas. Parece que voy a hacer promoción. Sí, voy a hacer promoción. Y para el próximo año, o sea, lo que vamos a hacer es que los guionistas estudien dirección, montaje y producción. No para que se conviertan en directores, montadores y productores, pero sí para que no estén marginados del resto de las industrias, ¿no? O sea, un guionista, yo lo he aprendido con el tiempo. Cuando me he puesto a dirigir una webserie, es una tontaina, ¿no? Me he dado cuenta del abismo que hay entre la página escrita y la pantalla. Entonces, de repente pienso, ¿por qué a los guionistas no se nos enseña esto? O sea, ¿por qué tenemos que aprenderlo tropezándonos 9 veces? Claro. Si alguien nos enseñara qué es lo que se pierde, ¿no? ¿Cuál es el abismo, cuál es el vértigo, qué es lo que se pierde del guión escrito a la pantalla? ¿Por qué va a quedar mal esto? Que los directores y las directoras esto lo saben. Cuando ya han dirigido muchas películas, leen un guión y ya se van dando cuenta de esta secuencia no va a funcionar así, hay que escribirla de otra manera, o no tiene sorpresa, no tiene conflicto. Eso hay que aprenderlo. Siempre se dice el montaje es la última escritura del guión. Pues ¿por qué a los guionistas se nos aparta de eso? O sea, un montador ve un guión, lee un guión y sabe exactamente qué secuencias se están repitiendo. Sí. Y la producción, esto que es tan importante también. O sea, qué guión estás escribiendo, para qué público es viable, no es viable. Otra cosa es el cine de arte y ensayo. Y dices, no, es que, vale, tiene que existir, bueno, pero no todo el cine tiene que ser de arte y ensayo, ¿no? Eso mismo me decía Chus Gutiérrez la semana pasada que vino aquí, y decía lo mismo, que un director, ella hablando más de los directores, tenía que saber de todo, no para dedicarse a todo, para ser una persona que pudiera trabajar en cualquier campo, sino para conocer todo el proceso creativo de una película. La misma idea que defiendes tú a través de los guionistas. Sí, pues eso es que además también me parece que proteger la industria cinematográfica y ayudar a levantarla es empezar desde el guión. O sea, entonces los guionistas dentro de la industria, conociendo bien su industria. Claro. A mí en ese sentido, por eso te digo que cuando he llegado al guión ya he pasado por trabajar en dirección, en producción, y eso te enriquece mucho. Tú has hecho el camino al revés. Yo he hecho el camino al revés. Porque la gente escribe y luego otro, ¿no? Yo es que empecé con eso, haciendo producción, en dirección,
los equipos estos. Aquí también, por ejemplo, Carlos Iglesias, el actor y director, me dijo que en España era más sencillo, a la hora de escribir un guión, era más sencillo al rodarlo si eras tú mismo quien quería rodarlo. Que a lo mejor los productores se atrevían un poquito más a darte esa confianza sobre un guión. Que era más complicado escribir un guión y tratar de colocarlo. ¿Cómo veis eso? Sí que es verdad. Yo he tenido, para mí, vamos, suerte o que era el momento adecuado, porque yo le llevé el guión a Altafilm, que no me conocían de nada, y les gustó y rápidamente montaron la producción, pero yo intuyo... Pero no te presentabas tú como directora también. Sí, yo de te hecho, presentabas como directora. yo de hecho me presenté como directora. ¿Pero como directora de Miel de Naranja? Sí, lo intentamos mover así, pero había un problema, bueno, había varios, ¿no? El problema era que al ser mi primera película, la financiación que hacía falta para Miel de Naranja no llegábamos. Porque sí que la gente se metía, digamos, la cadena o quien se tenía que meter se metían, pero no con las cantidades suficientes. Luego, por otro lado, yo también llevaba muchos años con ese proyecto. Y como primera película también era como demasiado grande. O sea que yo también estaba encantada de que... encantada, te cuesta, soltar ahí cuando tú quieres dirigirlo, estás como... estás para acá. Pero luego me liberé. Luego lo he vivido como una liberación. Primero porque llevaba muchos años con la energía puesta ahí. Segundo porque el director que yo pensé, Imanol, era el mismo que justamente pensó Alta y Imanol quería dirigirla. O sea que se daba ya todo como para decir. Claro, es que no es lo mismo que se la dejes a Imanol Uribe a que se la dejes a otra persona. Pues exactamente. Entonces, y también con Alta, que estaban volcados y que lo han demostrado, que han hecho una producción estupenda. Pero yo intuyo que eso no debe ser... Sí, pero es difícil. Eso debe ser yo que difícil. No quiero dirigir, ¿no? Yo tengo este problema. Pero por ejemplo, Te doy mis ojos es una película muy personal. Sí, o sea, es una película que... Ciar es una persona muy personal, claro, muy y yo Alicia no soy una persona muy personal. No, me refiero que es un guión que se presta mucho a que el propio guionista quiera dirigirlo, ¿no? Por lo menos esa es mi idea. Bueno, es que yo no quiero ser directora. Esto siempre... Sí, no. Sí, ya está. Dirigir cosas pequeñitas o webseries y eso, bueno, que tampoco, O sea, que sí me apetece hacerlo, pero por el afán de quiero aprender un poco más para escribir mejores guiones. Dirigir no me apetece. Entonces yo sí me encuentro en la tesitura muchas veces de tener un guión que leen actores, actrices, producción, les gusta, y ahora encuentro un director, que todos te dicen, yo estoy deseando, y dices, es mentira, todos los directores de este país y directoras quieren ver su película cuando leen un guión. Entonces te dicen, es que no me veo ahí. Y luego ellos hacen su película y dices, bueno, para eso que has hecho tú. Creo que hay un ego en este país que a todos nos hace falta bajarlo un poquito. Pero a mí aprender a dirigir me parece importante. Sí. A mí por eso me enamoró también Imanol, la verdad, porque yo desde el primer momento que él conoció el guión, yo vi que le enamoró y que sí que se veía haciéndolo y que lo ha hecho propio, ¿no? Entonces yo ahí decía, bueno, esto no lo puedo desaprovechar. No sé. Pues me gustaría terminar ya con la última pregunta. ¿Qué estáis haciendo ahora? ¿Qué proyectos tenéis entre manos? Yo estoy escribiendo un guión que quiero dirigirlo. Es contemporáneo, es una producción más manejable y confío en dirigirlo. Estoy en ello. Estoy no incipiente porque ya he hecho mucho trabajo de documentación, tengo una sinopsis y bueno, ahora me quiero meter ya con hacer una primera versión. ¿Tu Alicia? Pues yo estoy bastante volcada en la escuela esta, que se llama Escuela de Guión de Madrid. Sí. Si no lo digo me enveneno. Y estoy escribiendo, ahora con esta crisis estupenda que tenemos en España, estoy escribiendo un guión para unos ciudadanos suizos. O sea, me paga una productora suiza. Porque en España no se está produciendo casi nada. Y en eso estoy. Yo quería decir una cosa que me parece muy importante. Con esto de la protección de la industria cinematográfica, ¿no? Están surgiendo mucha gente joven, que son hombres y mujeres orquesta, que lo hacen todo. Ellos se dirigen, ellos actúan, ellos montan, ellos ponen la música, ellos escriben el guión, ellos lo hacen todo. Entonces dicen, el cine puede ser muy barato, o sea, es gratis de hecho, porque se lo hacen ellos, lo ruedan en su casa con actores y amigos. Y yo creo que esto es muy peligroso. O sea, por un lado está muy bien, porque entonces, o sea, no impide que la gente joven que quiere empezar a hacer cine pueda hacerlo con las nuevas tecnologías, está fenomenal. Por otro lado, se carga una industria, porque hombres orquesta no es viable. El cine con personas que se lo hacen todo no es viable. Y durante décadas y décadas España ha ido formando a sus técnicos
y hay técnicos buenísimos que han llegado a ganar Oscars y ahora todo el mundo está emigrando. Y entonces este público que tanto ha vapuleado la industria del cine español están clamando ahora como, ¿veis cómo el cine se puede hacer muy barato? Dices, no es verdad, no es verdad. Estos chicos lo que están haciendo es investigando. O sea, en el momento que ellos hacen un par de películas gratis, lo que quieren es poder vivir de su profesión. O sea, como inicio de una carrera puede valer, que ya me parece mal, pero no es verdad. O sea, hay que proteger la industria. Igual que se protege, igual que pienso que proteger la industria del aceite español y la industria del vino español y la industria del alimento español, hay que proteger la industria del cine español porque puede reportar muchas ganancias. Igual que se protegen los toros con 600 millones al año. Igual que se protege el fútbol. Eso hablamos, si no lo digo ya revienta. Eso hablamos en una tertulia, creo que fue con Bebe y con Jimmy Barnatán. Hablamos de eso, de que se financian, el Estado financia mucho más los toros que el cine, y ahora sí pues se sigue teniendo la idea de que los del cine son los subvencionados cuando son los del toro. Yo que un día por curiosidad, no, lo que pasa es que al cine se le ha debe 752 millones de euros a Hacienda y a Seguridad Social. Sí. Pues eso es una subvención, porque yo no sé si eso se va a pagar alguna vez. Me imagino que no, y luego las amnistías fiscales menos todavía. Entonces, y nadie le dice a un torero, a un futbolista que es un subvencionado. Pero un torero no tiene, o sea, no opina entre los micrófonos sobre política, y los cineastas siempre. Claro. Y esto es lo que... Sí, no, y que luego, bueno, pues la información... De todas formas, sí que es verdad que siempre hay un público ahí cabreado, pero bueno, también hay un público que le interesa y que hay que confiar en seguir enamorando a gente para la causa, pero ¿no? El público cabreado es público mal informado, además. Claro, sí. Por eso. Sí, porque piensan que es que el cine es subvencionado y dices, oiga, y casi todo lo que usted consume también. Claro, y sobre todo, mira, poniéndolo de los toros, ¿no? Yo un día pensaba, es que un día me dio el punto, digo, mira en Google a ver cuánto se lleva los toros. 600, bueno, las gafas se me cayeron. Ya, yo cuando lo leí también, no me lo creía. Y luego digo, bueno, y encima la entrada, la gente dice, el cine es caro. Dios, como ocio, es verdad, si estás apurado, yo sé lo que es estar apurado, y bueno, vale, pues no puedes ir al cine, pero tampoco... Pero si lo llamamos que eso es apurado, los toros que valen 50, 60 o 100 euros, no sé cuánto vale una entrada de toros, y además te tienes que comprar luego una almohadilla, un cojín o algo. ¿Qué hiciste? Bueno, y los campos de fútbol se llenan toda la semana, 50.000 personas en cada campo, y las entradas no bajan de 50 euros. No, por eso, que es caro. Sí que no lo entiendo. El fútbol, ¿por qué es subvencionado? Sí, millones y millones no es que millones. Lo que pasa es que como deben cientos de millones a Hacienda y el Estado no se lo reclama, claro, pero es como si estuviera es una forma indirecta de subvención, ¿no? Claro. Y, hombre, y luego lo que cuesta el operativo policial, un Madrid-Barça, es una subvención. ¿Cuánto cuesta el operativo policial de limpiar las calles, de tal, de no sé qué? Bueno, eso es y cortar las calles de media ciudad cada vez que un equipo gana un título también. Exactamente, ¿no? Y buscar el brazo de la Cibelde. Bueno, pues se está poniendo muy interesante esto, pero es que lo tenemos que dejar. Y ahora que ya estaba en mi salsa. Ya hemos entrado en calor, ¿no? Bueno, pues os agradezco muchísimo que hayáis venido, de verdad, ¿vale? Y espero que os lo hayáis pasado bien. Muy bien, muy ameno. Sí, nos lo hemos pasado bien. Bueno, ¿no? pues, hemos dicho lo que queríamos. Sí. Si queréis que digamos algo más. Por ejemplo, una pregunta que sí que ya cortamos. ¿Qué opináis del crowdfunding? Útil, necesario. Una buena idea. Es que la gente cuando piensa hay que ver lo que piensa. Sí, me parece bien en momentos de crisis el crowdfunding y el ayudarnos los ciudadanos entre todos, ¿no? A financiar nuestras ideas. Viene a ser un crowdfunding también. Pues me parece muy bien. Sí, ¿por qué esta pregunta? ¿Por qué? Porque al hilo de que muy de moda, no, porque es que claro, está muy de moda. En todo, no en cine, en todo. Yo recibo muchísimas invitaciones a que ayude a proyectos en crowdfunding, y hablo con los actores y con los directores, y yo creo que no hay una opinión general en el mundo del cine, porque a mí hay gente que me habla como tú, que está totalmente a favor, y hay gente, otras personas que me hablan, que dicen que están totalmente en contra del crowdfunding, que es como pedir ayuda a tus amigos, pero a tus amigos y a mucha gente más desconocida. Yo quería saber más o menos la... Bueno, yo lo que decías tú también antes, Alicia, está bien, como lo de los hombres de orquesta, bueno, pero tampoco la industria no se va a sostener así. No. Eso no va a ser industria. Son proyectos puntuales o momentos puntuales. Bueno, puede generar industria si hay algún producto de esto que luego va bien en taquilla, pero bueno, dejarlo todo a... es que la palabra, yo soy de Estepa y decir esa palabra en inglés me va a costar. Todavía no la tengo bien. Pedir dinero a la gente, ¿no? Lo podemos llamar así. El bidding. El bidding. Pues es que el bidding está muy bien para los proyectos incipientes. Claro. Pero, a ver,
yo es que insisto siempre, el cine es cultura y es Producto Interior Bruto. O sea, en este país y en toda Europa nos conocemos la historia de Estados Unidos al dedillo, con sus guerras y sus conquistas y todo nos lo sabemos, ¿no? Hasta el número de estados que tienen, no me los preguntéis por no sé. Y los bonos. Pero ahora nos da mucho complejo contar nuestra historia. Entonces es que siempre hay películas de la guerra, que esto te lo habrán dicho a ti. Bueno, me la estás poniendo votando, ¿eh? Sí. Claro. Y entonces dices, ¿pero qué me están diciendo estos ciudadanos? Mira, ¿Cuántas películas ha visto usted de la guerra de Corea, de la guerra de Vietnam, de la guerra de la independencia, de la guerra... Oiga... Aparte que es que a cualquier cosa en España le llaman película de la guerra, porque tu película Desde el año no va de la guerra. 51 claro. en Andalucía. Y de lucha urbana, que a mí me ha costado, Alicia. Yo no he encontrado ningún referente de película española, por ejemplo, sobre la lucha urbana. De Maki sí. Pero te digo porque a mí me ha costado, buscando alguna referencia y tal, yo no he encontrado. Entonces yo creo que ahí hay mucho complejo histórico. Sí, pero no se dan cuenta que no, o sea, es una manera de conquistar. La cultura conquista otros territorios también. Si tú cuentas tu historia fuera de tu país, de cualquier manera, es mucha gente, que además el cine lo ve, mucha gente interesándose en tu país a través de tu cine, se interesan en tu historia, en la actualidad. O sea, Almodóvar vende España, Almodóvar vende muy bien España. Todos los españoles y españolas nos parecemos a los personajes de Almodóvar, ni un poco, ¿no? ¿Tú te pareces a algún personaje de Almodóvar? No, pues tendría que tú a lo mejor, pensar. tú a lo mejor, sí. Yo no tengo nada que tengo, ver. que bien te doy. No, es broma, pero quiero decir, bien orgullosa que estoy yo de que Almodóvar venda España. O sea, es que, y sí, se vende cultura y se vende país. Y se vende gente y se venden costumbres. Pero incluso educación a la propia ciudadanía española. Porque Carlos Iglesias me decía que cuando rodó la de Un franco 14 pesetas, que dice que se la proyectó a los amigos de sus hijos y que les tuvo que explicar que en España había habido una guerra y que encima había habido gente que había tenido que exiliarse o emigrar a buscar trabajo. Que han vuelto. Pero que los amigos de su hijo no tenían ni idea de que había gente que había tenido que ir al extranjero a trabajar. Pero mira, ya sin extenderme mucho, pero yo documentándome para Miel de Naranja, descubrí que 2 tíos míos habían muerto en Mauthausen. Fíjate. Entonces, cuando he hecho una película un poco y que toca algunas cosas de mi familia, pero es que podía haber hecho 20, con las cosas que he descubierto de mi familia. Y luego sí, mucha gente dice, tal, pero te pones a hablar con la gente que la ha visto la película o que sabe que estás con esto y te cuenta cada uno una historia, y pues si no hemos contado nada, cuando dice, te digo, no hemos contado nada. O sea, vosotros mismos, cualquier persona que vea esto, seguro que tiene en su familia las que sabe y las que no sabe. Como decía Gila, ¿no? Dice que le decía una cosa con Chulán Preave, que era buenísimo, y decía Chulán Preave a Gila, hay que ver cuánto sabe, decía Gila, lo que sé, lo que me callo y lo que se me olvida. Él lo contaba todo. Pues digo, lo que sabemos de nuestra historia y lo que no sabemos todavía. Ahí levanta así y te salen 10 historias. Pues lo dejamos ya, ¿no? Sí, ahora ya no, yo ya me he quedado hemos quedado a gusto, ¿no? He dicho todo lo que yo quería decir. ¿Y tú, Alicia? Yo también, he dicho todo también. Yo insisto, es que estoy haciendo bandera del cine español. Yo también, yo tengo confianza. Bandera intentando conseguir que la gente entienda que es una industria que es útil y necesaria, además, necesaria. Que veo muchas tertulias, a veces hay patadores profesionales en este país, y ves tertulias y dicen unas cosas que dices, ¿y esta inquina? O sea, que algún cineasta a este señor le ha escupido. ¿Por qué habla así del cine? No se da cuenta que se está epatando a sí mismo, hablando de esta manera. Da un poco de vergüenza. Pero bueno, claro, no, pero da igual. Yo quiero defender la industria del cine español, que me parece que la merece, hay cosas malas y hay muchas cosas muy buenas. Hay grandes técnicos y grandes personas que escriben muy bien, que me parece mal que dentro del cine haya directores que digan, es que hay pocos buenos guiones. Dices, vamos a revisar tu cine. O sea, antes un poquito de por favor, ¿cómo decía? Un poquito, por favor, no, hombre. Un poquito de talento, de talento también al hablar. No, y de rigor todo. Porque también los productores decían, es que no hay directores. O sea, todo el mundo piensa que es el otro el que lo hace mal, ¿no? Así, un poquito todos tenemos que ponernos el talento en orden. Bueno, ahí porque salen siempre lo que te digo, también los egos y las cosas, ¿no? Las profesiones estas. Otra cosa más para echarle un piropo a Imanol, ¿no? Yo no lo conocía de nada, él tiene una trayectoria espectacular y
y yo me he entendido con él muy bien, de tú a tú, no, o sea, es que no hemos tenido ni medio problema. Las ganas de contar historias aunque sean ajenas. ¿Eh? Sí, ¿No? claro, pero y además yo bonito. siento lo que te digo, que él la ha vivido como propia y bueno, no sé. Bueno, Que pues viva el nada, cine muchas español gracias. y que hagamos nuestra autocrítica, que no sea una cosa, no tenemos por qué caer la autocomplacencia, pues no tenemos motivo, ni aunque los tuviéramos deberíamos de caer, pero que sí, que merece la pena. Sí. ¿Sabes? Yo, mira, sí, una cosa digo más, ya Sí. que si no reviento. Cuando dicen los subvencionados, yo me dan ganas de decirle, venid a esta profesión, venid. Sí. Si es tan fácil, venid aquí, venid a esta profesión, vamos. Yo empecé a escribir el guión de Miel de Naranja trabajando de charcutera en Londres. Sí. ¿Qué decirte? Me lo contaste. Vamos a ver, que no, y no pasa nada, que no lo digo en plan snob ni nada, simplemente que es una profesión que bueno, que tú tienes un objetivo, pero tienes que pasar por muchos recovecos, no te van regalando nada, no te van regalando nada. Ya. Ya está. No, y el dinero que cobras no te da para mansiones, te da para, No, yo vivo de alquiler, vamos, y la mayoría de la gente que conozco... te da para ir sobreviviendo, ¿no? Entonces, En bueno, fin. que es muy vocacional esto y que es muy esforzado, que no nos va regalando nada. Ya. Está. Quien se lo quiera creer bien, que no, pues yo qué sé, yo también tendré mis prejuicios hacia otras profesiones. Intentaré quitármelo. Pues muchas gracias por Muchas venir. gracias a ti por Muchas Muchas gracias por venir. dejarnos hasta, vamos, ir hasta el último pueblo. Habéis hecho bien. Muchas gracias a todos.